onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Dani y sean bienvenidos al desfile de alebrijes. Por fin se llegó la fecha, hoy es 21 de octubre, el desfile de alebrijes aquí en la Ciudad de México. Comienzan aquí en el Zócalo capitalino y van a partir hacia Paseo de la Reforma y me parece que se quedan en el Ángel. Ya estaba esperando mucho esta fecha, es la primera vez que vengo a este desfile de alebrijes y se ve muy interesante. Me gusta mucho la creatividad que tiene cada una de estas artesanías que realizaron el día de hoy. Me interesa mucho saber cómo las hicieron, cuánto tiempo se tardaron, cuántas personas participaron, qué representan estas artesanías y espero que ahorita me puedan conceder una entrevista para saber todo eso. Y sin más que decir, vamos a ver qué hay. Los alebrijes son parte de la cultura mexicana. La mayoría son artesanías realizadas con la técnica de la cartonería, la cual consiste en realizar figuras en tercera dimensión con papel maché, periódico, palillos, varillas de metal, pintura y engrudo. Estas figuras es la combinación de distintos animales, ya sean reales o imaginarios, y se caracterizan por sus colores vibrantes. Los alebrijes representan la contraparte animal de las personas. Al nacer, a cada uno de nosotros se nos asigna un animal, el cual va a representar la cualidad más importante de cada uno. Por ejemplo, si es un lobo, significa que la persona es tenaz. Si es gato, significa que eres independiente y libre. O si es un perro, significa que eres fiel y protector. Este animal que recibimos es el encargado de protegerte y espantar a los malos espíritus. Él es Horacio. Él no representó a ninguna institución en este desfile. Me comentó que es una tradición familiar participar y que ya lleva 4 años participando. Tardó un mes realizando esta maravillosa artesanía, pero en ocasiones anteriores ha tardado hasta 2 meses. La vez pasada realizó una figura de un águila con cuerpo de toro y este año su alebrije representa las pesadillas de los seres humanos, así que realizó un alebrije que contiene animales que a algunas personas les da miedo. Los animales son murciélago, calamar y escorpión. Los materiales de esta artesanía son metal soldado, malla de gallinero y lo forraron con cartón engrudo, papel craft, hojas y periódico. Ellas son Eli y Ale, y representaron al DIF de la Ciudad de México con este maravilloso alebrije, el cual representa a los animales del mar y de la tierra. Los animales que contiene esta artesanía son tiburón, león, libélula, y me comentaron que ese animalito que está saliendo de la boca del tiburón es el animal que todos traemos dentro. Y para la realización de este alebrije participaron alrededor de 50 personas, tanto niños como adolescentes, siendo asesorados por los maestros de artes plásticas y tardaron aproximadamente 4 semanas en hacerlo. Él es Alfredo, y junto con sus compañeros estuvieron representando a un lugar llamado la Casa del Águila, y aprovecharon la oportunidad de hacer este alebrije para hacer una comunidad entre todos los que están haciendo servicio social en ese lugar. Tardaron aproximadamente 4 meses en realizar este increíble alebrije, y me comentó que él ha participado en este desfile desde que era niño, ya que sus tíos son cartoneros, y este es el tercer alebrije que él realiza por su parte. Esta artesanía es una representación del símbolo patrio, que viene siendo la cactácea, así como también están plasmados el águila, la serpiente, y también hace referencia a las pencas de maguey. La estructura está elaborada por alambre recocido y el cuerpo fue armado de cartón, hojas de papel, periódico y papel craft. Y él es Arturo, representa al taller Xolotl de cartonería del municipio de Tultepec y esta vez trajeron ese alebrije que está a su espalda, con un colectivo que no es parte del taller, pero son amigos y familia. Me platicó que ya ha participado en desfiles anteriores y este es el 10º alebrije que realiza. Para la realización de este alebrije participaron alrededor de 10 a 15 personas y se tardaron 3 meses aproximadamente en terminar esta artesanía. El alebrije mezcla animales muy representativos del país, tales como el águila, un jaguar y también representa a Quetzalcóatl, nombrándolo Ocel Cuauhcoatl. Está elaborado de carrizo, papel, engrudo, entre otros materiales. Cada alebrije que participó en este gran desfile es único y detrás de cada uno hay una gran cantidad de personas que pusieron muchísimo entusiasmo, trabajo y esfuerzo para mostrarnos su hermosa artesanía. Horacio, Eli, Ale, Alfredo y Arturo, muchísimas gracias por concederme las entrevistas y platicarme sobre su trabajo. Les ofrezco una enorme disculpa a cada uno por no colocar de forma adecuada la entrevista. Cuando me encontraba en Reforma, revisé los clips y me percaté que todos los videos que tomé cerca de la plancha del Zócalo tienen un audio entrecortado. De verdad
verdad les ofrezco una enorme disculpa. Al llegar al ángel los estuve buscando, pero ya no logré encontrarlos, por lo que rescaté lo más importante de lo que me comentaron. Muchas, pero muchas gracias por brindarme parte de su tiempo y felicidades por realizar esos maravillosos alebrijes. Ahorita me encuentro en la calle Madero. Los del principio ya no los alcancé a ver. Ahorita eran de los alebrijes que estaban ya casi hasta el final. Eran alebrijes muy bonitos y muy interesantes que me gustaron mucho. Voy a alcanzarlos y ya las siguientes tomas serán de los alebrijes que estaban al principio de este gran desfile. Ahorita ya estoy justo enfrente de la Torre Latino y enfrente de Bellas Artes, porque aquí continúa el desfile. Aquí se puede apreciar un poquito mejor todos los alebrijes. Algo que me llama la atención es que no solamente es un desfile de alebrijes, pero hay un buen ambiente. Se está viviendo este desfile de alebrijes 2023. Me está gustando mucho. Todos los que están pasando, bueno, algunos contingentes están poniendo mucho ambiente, están gritándole a las personas, los están saludando. Hay muchas bandas de guerra, como se pueden estar escuchando. Para hacer el primer desfile al que yo vengo, la verdad es que sí me está gustando mucho. Cerca del caballito me está gustando un poquito más. Hay menos gente. Ahorita pude estar casi en primera fila grabando el alebrije ese que tenía los colores azul y rosa. Muy bonito, por cierto. Ahorita lo que estoy observando es que se están deteniendo algunos y están dando vueltas a la calle. Así literal, le dan vueltas al alebrije para que toda la gente pueda observar todos los detalles de su artesanía. Ahorita vamos a dar vuelta. Ya es en dirección a Reforma, ya es dirección al Ángel. Justo enfrente de mí está el Monumento a la Revolución y ya se detuvieron un momento. Ya estoy en Paseo de la Reforma, pues al parecer creo que sí voy a recorrer todo el desfile. Iniciamos desde el Zócalo, ya puedo ver el Ángel de la Independencia, ¿qué fue eso? Mi plan inicial era quedarme ahí en el Zócalo y pues filmar todos, pero la verdad es que sí está muy padre esto de desfilar junto con todos ellos. Está padrísimo, me gustó muchísimo, me está gustando mucho la experiencia. Vean cómo se ve Paseo de la Reforma sin nada de coches. Lo mejor de todo, o bueno, una de las cosas que me sorprendieron es que no hay tanta gente como en otros desfiles. La verdad es que está muy tranquilo todo. Ha estado muy tranquilo el ambiente desde el Zócalo hasta aquí, hasta este punto de Paseo de la Reforma en el que estoy. Me gusta mucho el ambiente. Ahorita, como se pudieron dar cuenta, hay unas personas con máscaras y con sombreros que están bailando y están tocando. Se escucha muy bonito, se escucha muy padre y sobre todo le está gustando a la gente. Por fin sombra. La verdad es que el sol está demasiado fuerte. Si vas a venir a uno de los próximos desfiles, te recomiendo que te pongas bloqueador o por lo menos traigas una gorra, porque el sol sí está muy fuerte. Bueno, ahorita ya puedo ver el Ángel, ya estoy muy cerca del final. Ahorita aquí en el Ángel ya hay un poquito más de gente, donde no había nada de gente. Bueno, sí, pero muy poquita. Era en esta parte de atrás del Caballito hasta la glorieta de La Palma. Ahí no había tanta gente, pero aquí en el Ángel, cerca del Ángel, ya hay demasiada gente.
enfrente del ángel pusieron más alebrijes en exhibición. Vean esto. Ok, ya me dieron la información. Conforme van llegando los alebrijes del desfile, los van acomodando en esta parte de Paseo de la Reforma. Aunque hay más gente, está un poquito más padre porque los puedes apreciar bien, los puedes apreciar de cerca, te puedes tomar fotos con ellos. Entonces se me hace algo bueno que los estén colocando aquí como de exhibición. Esta es la vista que tengo desde el Ángel de la Independencia. La verdad es que se ve súper padre. Wow, todavía faltan muchísimos alebrijes y muchísimas personas por desfilar. De este lado pues hay muchas vallas. Tuvieron que cerrar porque en unos momentos va a haber otra manifestación. Bueno, no otra manifestación. Todo el Ángel lo están rodeando de vallas porque terminando este desfile me parece que se van a manifestar. Entonces pues tienen que cerrarlo. No sé si sea hoy, pero de que se van a manifestar, se van a manifestar. Entonces tienen que cerrar el Ángel. Pues bueno, Ángel de la Independencia, fin del desfile de alebrijes de este año. Fue un desfile que me gustó mucho. Para hacer el primer desfile al que vengo, es una muy buena experiencia. Me gustaron todos los alebrijes, todos tenían muchísima creatividad, muchísimos colores y sobre todo me gusta esa imaginación, esa creatividad de mezclar tantos animales en una sola figura. La verdad es que me parece increíble eso. Muchas gracias por haber estado aquí, te lo agradezco mucho. Te invito a que te suscribas y a que le des like al video si te gustó. No olvides picarle a la campanita para que YouTube te mande notificación cada vez que suba un nuevo video. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.